En el siguiente proyecto integrador que podrá observar a continuación, tendrá contenidos sobre la sociología y el por qué es una ciencia. Además, se podrá observar sobre cómo se relacionan las ciencias ante la sociología. También se podrá ver sobre las definiciones de la sociología con sus ejemplos. Por lo tanto, también se verá las teorías sociológicas con sus ejemplos. Para concluir, relacionaremos las teorías sociológicas con la vida cotidiana, además de plasmar lo positivo, lo negativo y lo interesante de ello. La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. El estudio sociológico cumple con 10 características propias del método científico. Tiene objeto de estudio, campo de estudio, utiliza métodos y técnicas propias para comprobar los hechos sociales. La sociología es empírica, cumple una función teórica, es un estudio abierto y no dogmático. Su conocimiento es acumulativo, es crítico, no es un estudio valorativo. Pero sumado a esto, la sociología cuenta con otra razón de peso para ser considerada como ciencia, pues hace uso directo del método científico a través de su doble vertiente cualitativa y cuantitativa. Existen 13 tipos de sociología y algunos son: sociología económica. La sociología económica, que se basa en el análisis sociológico de fenómenos económicos. Estudia la producción, distribución, consumo e intercambio de bienes y servicios. También estudia las actividades económicas de la sociedad, en la cual el enfoque viene dado por los factores socioculturales. Por ejemplo, el comportamiento en el interior de las organizaciones. Sociología demográfica. Esta sociología se basa en el estudio de las sociedades. La sociología demográfica se encarga de determinar la tasa de la población. Por ejemplo, estudiar cuál es la tasa de pobreza en el país de México. Sociología rural. Esta ciencia se dedica al estudio de la estructura social de las zonas rurales y sus conflictos, considerando que los patrones de comportamiento de la población rural son diferentes que los de las urbes. La sociología rural estudia la población rural de manera científica en aspectos tales como creencias, cultura, tradiciones y normas, entre otros. Un ejemplo podría ser la producción agrícola y ganadera. La sociología política es una ciencia interdisciplinaria en la cual se juntan las ciencias políticas con la sociología para estudiar el poder y la intersección entre la personalidad, la estructura social y la política. Esta ciencia estudia las diferentes ideologías políticas, sus orígenes, desarrollo y funciones. En este estudio, los diferentes partidos políticos son considerados instituciones sociales. Se estudian sus actividades y comportamientos como parte del sistema social. Un ejemplo podría ser los límites de la aplicación de la autonomía del Estado. Sociología urbana. Se trata del estudio de la vida social y de las interacciones humanas enmarcadas en áreas metropolitanas. Esta ciencia estudia las estructuras, procesos, cambios y problemas de un área urbana. Su estudio hace aportes significativos para el urbanismo y el diseño de sus políticas. También estudia las patologías de las personas en las urbes, tales como la discriminación, corrupción, robo, desempleo, prostitución y contaminación ambiental, entre otras. Por ejemplo, estudiar la escasez de los recursos naturales y del espacio habitable en las ciudades. El darwinismo social. Recibe este nombre porque aplica para la sociedad los principios de la selección natural y de la variabilidad. Charles Darwin, de quien se tomó el nombre, no abordó problemas de la filosofía social. El cambio social depende absolutamente de las ciencias naturales a la sociología biológica. Un ejemplo sería el cómo fue el origen de varias especies. Evolucionismo psicológico. Atribuye a la mentalidad un papel preponderante en la evolución. Predilección por los neologismos, estructurados con voces griegas y latinas. La evolución inicia con la génesis, fuerza impulsiva, y culmina con la télesis, conocimiento y previsión.
Un ejemplo sería en cómo el hombre se adapta al entorno que tiene y cómo lo llega a afectar. Evolucionismo económico pretende demostrar que el desarrollo social depende de un factor primordial, la tierra libre, es decir, la tierra que aún no tiene dueño. Así, mientras no existió la propiedad de la tierra, no se manifestó tampoco ninguna división de clases sociales. Un ejemplo sería el crecimiento de las empresas. Evolucionismo tecnológico. El hombre es el que lo hace. La sociedad es un mecanismo industrial cuyas estructuras están conformadas por las instituciones económicas. La tecnología destruye las viejas estructuras sociales, pues las fuerzas mecánicas toman el sitio de las fuerzas humanas. Un ejemplo sería la llegada del Internet. Evolucionismo demográfico. La evolución social está determinada totalmente por el crecimiento de densidad de la población. Existen 5 etapas evolutivas en los grupos sociales: la aldea, la ciudad, la metrópoli, la capital y la federación. Separa la ideología de la sociología, asignando a la primera el estudio de la filosofía, la religión y el arte. Un ejemplo sería cuando va aumentando la población de un municipio, pero mejoran los recursos de vida y el desarrollo tecnológico del lugar. Evolucionismo religioso. Afirma que la religión es el motor de todos los cambios sociales. La razón no puede ser el factor fundamental del progreso. El hombre pensante es individualista y antisocial, pues no marcha al parejo que los grupos sociales. Un ejemplo, como las creencias van cambiando a través de la evolución del cerebro. Bueno, yo les vengo a hablar sobre las ciencias relacionadas a la sociología. La primera ciencia sería la de economía. Las actividades económicas son a la postre actividades sociales: producción, el consumo, la distribución y el intercambio de bienes y servicios, es decir, del bienestar material de la persona, y este bienestar es una parte del bienestar social. De hecho, algunos economistas consideran el cambio económico como un aspecto de cambio social y que cada problema social tiene una causa económica. La siguiente ciencia que se relaciona es la psicología. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento de los humanos, sus actitudes, las emociones, la percepción del proceso de aprendizaje y los valores de los individuos. Mientras que para la sociología el comportamiento humano es colectivo, es un asunto de interés. Hay estudiosos que afirman que toda la vida social podría reducirse finalmente a las fuerzas psicológicas, mientras que la mente humana y la personalidad es influida por el medio social, la cultura, las costumbres y las tradiciones que la rodean. Como tercer punto está la antropología. La antropología, denominada como gemela de la sociología, ya que vienen muy de la mano, estudian al hombre, sus obras y su conducta, así como su desarrollo biológico y cultural, siendo el objetivo de estudio prácticamente el mismo. La relación se hace obvia. La antropología proporciona el conocimiento sobre las sociedades antiguas que ayuda a la comprensión integral de la sociedad actual que pretende la sociología. Como cuarto punto está la política. Mientras que la sociología es una ciencia que se preocupa de estudiar grupos e instituciones sociales, la política estudia el poder, los procesos y sistemas políticos, los tipos de gobierno, las relaciones internacionales, mientras que el Estado enmarca sus normas, reglamentos y leyes sobre la base de costumbres, tradiciones, valores sociales, por lo que se requiere de antecedentes sociológicos para complementar su objetivo. Y como último punto está la historia. La historia registra la vida de las sociedades en orden sistemático y cronológico, indagando también en las posibles causas de los acontecimientos pasados, independientemente de su naturaleza e impacto en las condiciones presentes de la sociedad. Por lo tanto, la historia es una especie de almacén de conocimientos para la sociología. Para finalizar, les daremos algunos ejemplos de cómo relacionamos las teorías de la sociología con la vida cotidiana. La teoría del darwinismo social. Esta podemos relacionarla actualmente con la combinación de razas de perros. Cuando dos perros de razas diferentes tienen una cría, esta sale diferente, evoluciona y conforme el paso del tiempo
va viendo qué rasgos van a predominar. Teoría del evolucionismo demográfico. Esta teoría la podemos relacionar con los nuevos fraccionamientos que se están construyendo. Como la población ha aumentado, estos han creado nuevos fraccionamientos en donde vivir, y estos son mejores que los que ya llevan tiempo, puesto que se adaptan a las necesidades de la actualidad. Ejemplo, ponen parques con acceso a Internet. Del evolucionismo religioso. Un ejemplo que podemos dar de esto es en las creencias que cada uno tiene. Estas cambian conforme a la mentalidad de cada persona o la religión. Como un tema muy polémico, que es el aborto, ya que las personas con alguna religión no lo aprueban, mientras que otras sí lo hacen. La teoría del evolucionismo psicológico. Esta teoría se puede relacionar en nuestra vida diaria en base a la convivencia con las demás personas. Lo positivo que trae es convivir con más personas. Lo malo de esto es que muchas personas no querrán convivir con nosotros. Y lo interesante de esto es saber con cuántas personas podemos interactuar. La teoría del evolucionismo económico. Esta teoría se puede relacionar en nuestra vida diaria en realizar un tipo de trabajo que podamos nosotros ganarnos el pan de cada día. Lo positivo de esto es que nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y lo negativo es que no aprendamos a organizarnos en nuestras actividades. Y lo interesante de esto es observar cómo nosotros nos adaptamos a esto. Del evolucionismo tecnológico, esta teoría nos podemos aplicar en nuestra vida diaria en base a aprender distintos aparatos tecnológicos o páginas web que puedan abundar información relevante. Lo positivo de esto es que nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías. Lo negativo es que nos dejemos llevar por la tecnología. Y lo interesante de esto es sacarle provecho a la tecnología para facilitar nuestra vida.